Bueno, pues bienvenidos de nuevo al canal del Centro de Referencia de Atención Psicosocial, el Centro Estatal, el CREAP. Hoy nos vestimos, me atrevo a decir que de gala, Gema, porque vamos a hablar de un estudio de caso que ha sido presentado en la 28 edición del Curso Internacional de Esquizofrenia en Madrid por nuestra compañera Gemma Climent Martínez. Gemma Climent Martínez tiene una amplia trayectoria desde hace ya años, no solo en el ámbito de la clínica, sino también en los recursos humanos. Tiene un máster en terapia y modificación de conducta, obviamente tiene la habilitación y el máster en psicología general sanitaria, y precisamente en el contexto de un entrenamiento en DBT, recuerdo que Gemma me plantea la idea de que estaba aplicando lo que era el protocolo DBT a un caso con trastorno esquizoafectivo, lo cual para las personas que nos están viendo, digamos que es algo bastante novedoso, porque no suele ser el perfil al que se aplica este modelo y este protocolo, ¿no? Y entonces yo he tenido el placer de colaborar contigo en este estudio de caso único que hemos presentado, y realmente los resultados, voy a hacer ya un poquito de spoiler, ¿no?, de destripe, y los resultados han sido realmente buenos en lo que tenían que ser, que ahora iremos un poquitín hablando, ¿no? Entonces, Gemma, bienvenida. Gracias, Jorge. Es la primera, espero que no sea la última de muchas entrevistas. Y bueno, tras contextualizar un poco, pues si te parece, me gustaría que charlásemos un poco sobre lo que ha sido la experiencia. Sin duda alguna, pues tú eres la persona que conoces bien el caso, que has conocido bien el protocolo, ¿no? Y me gustaría empezar un poco de los resultados en el caso. Cuando los estábamos analizando, vimos que había muy buenos resultados en conciencia y acción, ¿no? Sabemos que muchas veces en las personas que tienen un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo hay dificultades en relaciones sociales, las distorsiones perceptivas y la impulsividad, ¿no? ¿Qué adaptaciones específicas ha requerido el entrenamiento en mindfulness en este caso? Bueno, ante todo, gracias por tus palabras, Jorge. Un placer desarrollar este estudio de caso contigo y por tu colaboración, ¿vale? Y el rol de mindfulness en DBT se conceptualiza como un trabajo de entrenamiento atencional, ¿vale?, que ayuda y favorece a romper el automatismo, que favorece a su vez que seamos conscientes de los procesos mentales y atencionales que tenemos, y pudiendo ver y favorecer la realidad tal y como es. Es decir, en realidad sería dejar que la mente nos controle para nosotros conseguir atender a lo que realmente queremos atender. En mindfulness siempre se dice que de forma plena en el presente, ¿no? Hay muchos estudios, por ejemplo el último de Harvard, que habla y correlaciona muy bien la infelicidad, ¿vale?, con la divagación, ¿no?, de la mente. Entonces el hecho de estar centrados en el presente y aquí y ahora reduce el sufrimiento y favorece la felicidad. Nosotros en el estudio de caso no hemos trabajado específicamente en mindfulness con sintomatología psicótica, ¿vale?, luego iremos hablando, pero hemos utilizado el formato estándar, y nuestros objetivos no era el trabajo diana en la sintomatología psicótica, sino más la de regulación emocional. Pero favorece, y de ahí los estudios, ¿no?, que hemos visto notables mejorías en la conciencia, ¿vale?, y en la aceptación, que son otro, ¿vale?, de las herramientas que utiliza DBT con mindfulness. La investigación y las aproximaciones en intervenciones con mindfulness dan muy buenos resultados en cuanto a la reducción del estrés y de la angustia emocional relacionadas con la sintomatología psicótica. De hecho, es una buena aproximación para ayudar a favorecer la flexibilidad y enfrentarse, ¿no?, ayudarse a enfrentar a las experiencias alucinatorias o las distorsiones de una manera distinta, ¿no?, desde la aceptación, desde la regulación emocional y en el fondo, ¿no?, con una buena efectividad. Sería muy interesante que una adaptación podría tener, primero, trabajar las estrategias centrales de DBT, de mindfulness,
que son muy interesantes porque enseñan, ¿no?, como la habilidad qué y la habilidad cómo, el hecho de cómo observar la realidad sin interpretarla, sin juzgarla, y eso lógicamente correlaciona, ¿no?, el trabajar la flexibilidad y trabajar las distorsiones cognitivas. Sin duda, una de las cosas que llama la atención, no sé si estarás de acuerdo, Gemma, es cómo este aspecto quizás tan central hasta ahora quizás no se ha aplicado en este contexto de una forma, digamos, más mayoritaria, ¿no? Que ahí creo que ahí está muy bien porque tu instinto clínico, ¿no?, detectó ahí como un hueco, ¿no?, un gap, como dicen los anglosajones, y ahí, digamos, pues surgió la idea de tratarlo en este contexto, ¿no? Volviendo al diagnóstico de trastornos esquizoafectivos, sabemos que suelen ser personas que tienen una desconfianza interpersonal muy característica, ¿no? Tú que has conocido bien y has aplicado bien en este caso, ¿qué aproximaciones específicas se utilizan para implementar la validación emocional de una manera efectiva? Para DBT, las estrategias de validación y de cambio son el tronco nuclear, ¿vale?, de la terapia, y el resto de estrategias que se han desarrollado parten de ella. Para DBT es muy importante mantener un equilibrio entre validar y cambio, ¿vale? Y muchas veces el que la persona aprenda a validarse a sí misma, que vea que tiene conductas que se pueden validar, pero al mismo tiempo son disfuncionales y deben de cambiar. Muchas veces en terapia o en la vida cotidiana, cuando vemos a una persona que está sufriendo, tendemos, ¿no?, a enseguida a resolver, ¿no?, a cambiar. Ahí en primera generación, ¿verdad?, teníamos en TCC directamente, pues tengo solución para tu problema, tengo solución para el otro problema, ¿no? Y vieron que directamente es inválido, ¿no?, y atenta contra la terapia el hecho de ir directamente al cambio. Para eso DBT utiliza muchas estrategias, ¿vale?, que algunas son comunes al resto de psicoterapias, y lo parte en 6 niveles que son realmente distintas formas de validar. El primer nivel sería escuchar y observar, el segundo nivel sería reflejar con precisión o parafrasear, el tercer nivel sería articular, ¿no?, las emociones, pensamientos y conductas no descritas verbalmente por la persona. Luego se puede validar por los antecedentes con precisión. También la quinta se puede validar en términos del contexto presente, y por último sería como tratar a la persona como válida, ser genuino radicalmente. Es difícil, y a todos nos pasa, ¿no?, cuando trabajamos con personas con problemas graves, ¿no?, el qué refuerzo y qué no, ¿no? Sobre todo con personas con trastornos límites de personalidad, intentos suicidas, o en este caso con personas con altas distorsiones, como las que te referías, Jorge. Entonces hay que buscar un equilibrio. DBT enseña muy bien en que a veces podemos validar por los antecedentes históricos, pero no los antecedentes actuales, o podemos validar por los antecedentes, pero no por las consecuencias, o sí por la consecuencia 1, pero no la consecuencia 2, ¿no? Eso es como un trabajo que el terapeuta tiene que ir hilando de alguna manera. Me gusta que hables sobre todo sobre este énfasis que se hace, me atrevo a decir, ya no tanto en las terapias de segunda generación, sino también muchas veces desde otros modelos de psicología, a lo mejor sin tanto apoyo empírico, sobre esta obsesión con el cambio, ¿no?, y con la intervención desde el principio, sin haber, digamos, de alguna manera cultivado, sembrado la relación terapéutica, ¿no? Bueno, cuando estuvimos analizando los datos del caso, es cierto que la escala de habilidades sociales nos dio unos resultados extraordinarios, especialmente, según tengo aquí anotado, en hacer peticiones y en decir que no. Sabemos que las técnicas cognitivo-conductuales clásicas han demostrado una mayor eficacia en la mejora de la interacción social, pero lo que nos preguntamos nosotros es cómo se estructura el entrenamiento en habilidades sociales y qué módulos han mostrado resultados más significativos, particularmente en este modelo de intervención de DBT que estáis aplicando. Pues fue realmente interesante porque, dado el alto paranoidismo y suspicacia en el entorno, creo que fue muy efectivo y muy interesante empezar por módulos de regulación emocional y tolerancia al malestar
que le enseñaban a la persona a entender las emociones, a regularlas, ¿no? A disminuir las conductas evitativas de seguridad cuando uno tiene, ¿no? Ese alto paranoidismo, y a través de estrategias como chequear los hechos, ¿no? Verificar si realmente mi pensamiento es acorde con la situación, y acción opuesta, ¿vale? En el sentido que hablábamos antes de acercarse a la situación, permitió que luego fueran efectivas las estrategias enseñadas en efectividad interpersonal, porque si no la persona no se hubiese atrevido, ¿no?, directamente a poner en marcha, porque el éxito de DBT no es solo que le enseñamos estrategias, sino que se interesa mucho en que la persona las aplica en los distintos contextos, ¿no?, porque el aprendizaje es contexto dependiente, y que luego las generalice. Entonces, el hecho de primero regular, ¿no?, como hablábamos antes, pudo permitir que otras habilidades de eficacia interpersonal fueran efectivas. Entre ellas, la primera, sobre todo, de priorizar el objetivo en mis relaciones interpersonales, ¿no? Muchas veces cuando nos ponemos en las relaciones interpersonales, no sé cuál es nuestro objetivo, pero querías esto, querías lo otro. Entonces, el tener claro y el clarificar eso es un paso importante para luego, en función de eso, aplicar y enseñar estrategias que el objetivo puede ser defender mis derechos, como Dirman, o si el objetivo es mantener la relación, como Gabe o Aves, o si realmente el objetivo es el autorrespeto, ¿no?, que sería la de vida. Desde ahí creo que conseguimos que fueran efectivas, y sobre todo la generalización. ¿Vale? DBT, uno de sus modos, ¿no?, es incluso el coaching telefónico, ¿no?, que a veces sorprende tanto, ¿no?, en estos aspectos, ¿no?, que puedas llamar al terapeuta telefónicamente, ¿no? Y siempre se dice en DBT que no es para hablar de cosas que hablamos en sesión, sino para asegurarnos que la persona va a poner en práctica una estrategia y ayudarle si en ese momento no puede, para ayudarle a generalizar, sería en realidad el objetivo. Sí, realmente, según deduzco un poco de tu respuesta y lo que yo he podido leer sobre DBT, se complejiza más, ¿no?, este entrenamiento en habilidades sociales, y quizás no es tan mecánico y tan impersonal como muchas veces ha sido a lo mejor en los modelos más clásicos o más conductuales, ¿no?, que es cierto, me parece muy interesante. Entonces, por lo que veo, el reto que ha supuesto la aplicación de DBT en este caso de trastorno esquizoafectivo, ¿qué diferencias has podido ver tú revisando literatura o en otros casos que podías haber aplicado? El aplicar, por ejemplo, un protocolo DBT a un trastorno esquizoafectivo y no como, por ejemplo, lo que suele ser el modelo marco, que es el trastorno límite de la personalidad. Vale, en realidad no hay adaptaciones estándar, formales, para aplicar DBT en psicosis. DBT nosotros, ¿no?, lo utilizamos, yo en este sentido en el caso, porque entendí que el objetivo prioritario para el estudio de caso que estábamos haciendo era primero trabajar la alta desregulación emocional que tenía, porque sin eso no podíamos luego trabajar la sintomatología psicótica. Entonces es muy interesante que muchas veces tenemos personas con esquizofrenia, con psicosis, con alta desregulación, y descuidamos que puede ser muy beneficioso primero abordar esos aspectos para luego pasar a otra fase del entrenamiento. Llama la atención, me recuerda también mucho la experiencia que hemos tenido con Piensa y Actúa en Positivo. Correcto. En la que es cierto que muchas veces el bienestar subjetivo de la persona diagnosticada se ha obviado, ¿no?, de una forma casi histórica, y igual que en aquel caso el bienestar subjetivo de la persona salta a la palestra y se pone en valor. Sí me gusta mucho de tu acercamiento y de este acercamiento a la DBT, pese a no contar con una, digamos, con una adaptación específica, ese primer paso de poner en valor la desregulación emocional que pueda tener una persona. Claro. ¿No? En este caso. Luego hay muchas estrategias muy efectivas que se pueden aplicar directamente con adaptaciones a clínica psicótica, pero nosotros en el estudio de caso, que
que fue un entrenamiento grupal con distintas personas, eran 8 o 10 personas con distintos diagnósticos: trastorno límite de la personalidad, trastorno depresivo, trastornos bipolares, y no hablábamos tanto, ¿no?, pues hablábamos de un modelo más transdiagnóstico, hablábamos de síntomas, pero sí que se ve una notable mejoría. Luego lo hablaremos incluso en claro, algunos sí, temas. no es cierto que los resultados han sido realmente buenos. Con respecto a los resultados de este caso específico, que es el que quizás yo conozco más, sí es cierto que podemos, cuando yo analizaba los resultados, sí me llamaba mucho la atención que digamos que la DBT ha funcionado donde tenía que funcionar, ¿no? Correcto. Porque luego, por ejemplo, es cierto que en sintomatología psicótica, reflejado por ejemplo en las puntuaciones de pruebas como la PAMS, veíamos que si bien había habido un efecto, este era muy pequeño, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué otros modelos terapéuticos crees tú, a tu juicio, se pueden complementar con la DBT para abordar la sintomatología psicótica de una forma más comprensiva? Fíjate que, como bien dices, ¿no?, pues evaluamos con la PANSS y el efecto fue pequeño y mínimo, pero realmente no trabajamos en absoluto la sintomatología psicótica, y en cierta manera hubo un cambio que comprueba que al trabajar las emociones y al regularlas, que muchas veces las emociones, ¿no?, disparan clínica, y esa clínica psicótica regula más, ¿no?, las emociones, y eso aumenta ansiedad, que ya sabemos, ¿no?, el efecto de la ansiedad, cómo se produce. Entonces, desde ahí sería el abordaje muy interesante, primero empezar con una DBT estándar, ¿vale?, para un segundo paso las estrategias que hemos visto que pueden ser muy útiles, ¿vale?, adaptarlas y trabajar esas mismas con situaciones específicas, ¿no?, de la persona, que en este caso serían alucinaciones y distorsiones, ¿no?, o creencias delirantes, y desde ahí luego podemos trabajar ya directamente, cuando hemos regulado, como decíamos anteriormente, con otras intervenciones de terapia cognitivo-conductual. Bueno, me gusta que hayas abordado este tema, porque otro de los resultados que hemos tenido en el caso, cuando estábamos analizando, eran unos resultados también realmente buenos en la reducción de síntomas depresivos y de ansiedad, ¿no? Entonces, en parte ya has respondido a esta pregunta, pero sí es cierto que muchas veces vamos a encontrar estos problemas, aunque no estén diagnosticados, problemas del estado de ánimo, problemas de ansiedad, y mi pregunta es si esto de alguna manera guía la adaptación del protocolo DBT. Si tú crees que es necesaria una adaptación, o el protocolo general, según la revisión de la literatura o tu experiencia, ha mostrado también buenos resultados a la hora de afrontar estos problemas. Pues verás, Jorge, el formato estándar de entrenamiento grupal de DBT, sin adaptaciones, en cambio, ha demostrado eficacia en todos estos trastornos que estabas comentando, en trastornos depresivos, en trastornos bipolares, en uso de sustancias. Creo que hay alrededor de 27 ECAs que evalúan la eficacia, ¿no?, en todo este tipo de diagnósticos con el formato DBT completo, y solo el entrenamiento de habilidades grupal, como el que hemos nosotros aplicado al estudio, serían unos 17. Lo cual, sin adaptación. Por eso se abre una línea interesante de investigación, ¿no? Has respondido también ya en parte, pero bueno, es cierto que con este caso sí que tenemos una evidencia preliminar de la eficacia de un protocolo, vamos a decir, estándar de DBT, abriendo una puerta también en la intervención en trastornos del espectro psicótico, ¿no? Y hemos visto que tenemos unos muy buenos resultados en regulación emocional y habilidades interpersonales. Según hemos podido investigar, y más en concreto tú, para la fundamentación de este caso, ¿cuál es el estado actual de la evidencia empírica, de la evidencia de DBT en trastorno esquizoafectivo, y qué líneas de investigación consideras que serían prioritarias? Es decir, ¿qué fallos o qué huecos has encontrado tú en la investigación? Pues hoy en día hay poca investigación al respecto de la eficacia de la DBT con sintomatología psicótica, pero muchos estudios preliminares ven evidencia
de que sería muy interesante replicarlos a través de un ECA, ¿vale? Recordemos que DBT empezó, ¿no?, como un tratamiento para personas con alta desregulación emocional y pensamiento suicida, TLPs, y fue la primera psicoterapia que demostró eficacia en ese sentido. Y luego ha ido ampliándose a otro tipo de trastornos, como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que ahora toca, y estoy segura, ¿vale?, que hay muchos estudios que ya se están haciendo, incluso adaptaciones, ¿no?, porque recordamos que también la sintomatología psicótica, una de las adaptaciones tendría que ser el reducir los tiempos, ¿no?, por el elevado déficit cognitivo que tenemos. Entonces, creo que sería muy interesante partir, ¿no?, y utilizar más la visión transdiagnóstica y entender que lo que le pasa a las personas con psicosis le puede pasar a otras personas con otros trastornos, ¿no?, la alta desregulación emocional, la alta impulsividad, la dificultad en las relaciones interpersonales, y desde ahí adaptarlo de forma específica, como decíamos antes, a sintomatología psicótica, ¿no?, y hacer como un buen engranaje. Decías antes, que también con muy buen acierto, ¿no?, que a veces se ha descuidado, ¿no?, como hablábamos en el programa de Piensa Positivo, en el bienestar emocional. Pues fíjate que las personas con psicosis tienen una elevada tasa de suicidio, más que la población normal, ¿no?, en general todos los trastornos o problemas de salud mental. Y se ha descuidado ahí pues las dos dianas suicidógenas, ¿no?, que se suelen decir, que es el malestar emocional, ¿no?, y la regulación emocional. Muchas veces no podemos atender otros objetivos sin abordar prioritariamente eso, ¿no?, y ir trabajando por etapas y por fases. Yo creo que puede ayudar y favorecer mucho a la calidad de vida de las personas, a mejorar sus relaciones interpersonales, a disminuir sintomatología, ¿vale?, y sumar a otro tipo de intervenciones y otras estrategias fuera, ¿vale?, y añadidas de la DBT. Además, creo que también los acercamientos transdiagnósticos, de una forma quizás indirecta, lo bueno es que también trabajan contra el estigma, ¿no? Siempre sabemos que está el tema de un diagnóstico concreto, ¿no?, asociado a un estigma concreto. Correcto. Si abordamos realmente todas estas problemáticas y, como bien indicas tú, nos centramos primero, por ejemplo, en regulación emocional, en bienestar, quizás el diagnóstico principal a lo mejor ya se vuelve un poquito secundario, ¿no? Totalmente. Pero bueno. Bueno, Gemma, ha sido un placer tenerte aquí en el canal. Realmente creo que has abierto una puerta muy interesante y muy relevante, ¿no? Yo me atrevo a adelantar que a lo mejor aquí hay una línea de investigación prometedora, ¿no?, que yo en mi caso estaré encantado de poder compartir contigo si la iniciamos. Y bueno, dar las gracias a todas las personas que nos están viendo. Recordar que periódicamente vamos actualizando el canal, que si queréis estar al tanto de las novedades podéis seguirnos en redes sociales. Y Gemma, cuando quieras, repetimos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Saludos.